Buenos días nuevamente, compañeros de ruta, en este viaje hacia la excelencia profesional. En nuestra clase anterior sentamos las bases filosóficas e históricas de la bioética. Hoy vamos a bajar esos conceptos de las nubes y los vamos a poner a trabajar en la ambulancia. Vamos a ver cómo el principialismo bioético se adapta a la calle, cómo manejar el consentimiento informado cuando el tiempo apremia y por qué llenar un formulario puede ser la diferencia entre la libertad y la cárcel. Empecemos con el principialismo bioético de Beauchamp y Childress, esos cuatro pilares famosos: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. En un consultorio es fácil aplicarlos, pero en una ambulancia, la autonomía se define como la capacidad del paciente para tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Pero en la emergencia, esta autonomía a menudo está comprometida. Un paciente con hipoxia cerebral, intoxicado por alcohol o en shock, no tiene la capacidad mental para tomar decisiones racionales. Aquí es donde ustedes deben convertirse en evaluadores agudos de la capacidad, que es un concepto clínico distinto de la competencia legal. Si un paciente no está orientado en tiempo, espacio y persona, su autonomía está disminuida y esto justifica lo que llamamos paternalismo débil: actuar en su beneficio sin su permiso explícito porque asumimos que, si estuviera lúcido, querría ser salvado. La beneficencia en su contexto no es solo tener buenas intenciones, es tener competencia técnica. Si ustedes quieren hacer el bien, pero no se han actualizado en los últimos protocolos de PHTLS o ACLS, están siendo maleficentes por ignorancia. En prehospitalaria, la beneficencia a menudo significa hacer cosas que duelen o molestan, como inmovilizar en una tabla espinal o poner una vía intraósea, porque el bien mayor es salvar la vida o la función. La no maleficencia, el primum non nocere, es su límite. Significa no causar más daño del que ya existe, evitar una extricación brusca que lesione la médula, conducir con precaución para no chocar la ambulancia y evitar el ensañamiento terapéutico en pacientes que ya fallecieron. Y la justicia en Ecuador significa no discriminar. Ustedes no pueden tratar mejor a un paciente porque tiene un seguro privado internacional y peor a uno que es afiliado al seguro campesino. Su triaje debe ser ciego a la billetera y sensible solo a la gravedad fisiológica. Pasemos a un tema espinoso: el consentimiento informado. Olvídense de la idea de que es un papel firmado. Es un proceso de comunicación. El paciente tiene derecho a saber qué le van a hacer, qué riesgos corre y qué alternativas tiene. Esto está en el artículo 5 de la Ley de Derechos y Amparo del Paciente. Pero ¿qué pasa cuando el paciente se está muriendo y no hay tiempo para explicarle todo esto? La misma ley establece la excepción de emergencia. Si hay riesgo vital inminente, no es exigible la información previa si ésta retrasa la atención. Aquí opera el consentimiento implícito. La sociedad y la ley asumen que cualquier persona razonable querría que le salven la vida. Así que, si encuentran a alguien inconsciente, no duden, actúen. La ley los protege. Pero el otro lado de la moneda es el rechazo de tratamiento. Un paciente adulto, lúcido y competente, tiene todo el derecho del mundo a decirles: no me toque o no quiero ir al hospital, incluso si eso significa que va a morir. Esto es frustrante para nosotros, que estamos entrenados para salvar, pero debemos respetarlo. Sin embargo, para evitar una demanda por abandono, deben documentar exhaustivamente este rechazo. Asegúrense de que el paciente entienda las consecuencias. Señor, si no vamos al hospital, ese dolor de pecho puede ser un infarto y usted puede morir en una hora. Si el paciente entiende eso y aún así se niega, háganlo firmar el descargo en el formulario 002 y, si es posible, que firmen testigos. Eso es su seguro de vida profesional. Hablando del formulario 002, la hoja de atención prehospitalaria, quiero ser muy claro. Este no es un papelito administrativo para estadísticas. Es un documento médico legal con valor probatorio en un juicio. La ética de la documentación es vital. La veracidad es innegociable. Nunca, jamás inventen signos vitales. Si no pudieron tomar la presión porque la ambulancia saltaba mucho o había mucho ruido, escriban: no valorado por dificultades técnicas. Eso es honesto y defendible. Poner 120 sobre 80 a todos los pacientes porque es lo normal es falsedad ideológica, un delito.
Además, la trazabilidad es clave. Registren tiempos, procedimientos y firmen con su nombre y sello. Recuerden el adagio forense: lo que no está escrito, no se hizo. Si hicieron una reanimación perfecta pero la hoja está en blanco, para el juez ustedes no hicieron nada. Otro escenario donde su ética será puesta a prueba es la escena del crimen. Ustedes llegan primero que la policía muchas veces. Su prioridad es la vida, sí, pero el artículo 458 del COIP los obliga a preservar indicios. Esto es lo que llamamos bioética forense. Entren por un solo camino para no pisotear huellas. No toquen lo que no sea necesario para atender al paciente. Y algo muy práctico: si tienen que cortar la ropa de un herido de bala o puñalada, no corten por el agujero. Ese orificio en la tela tiene residuos de pólvora o patrones de corte que son vitales para la investigación balística. Corten por las costuras y esa ropa no va a la basura, se entrega a la policía con cadena de custodia. También enfrentarán dilemas al final de la vida. Ecuador no tiene una ley de eutanasia amplia, pero sí reconocemos la limitación del esfuerzo terapéutico. Éticamente, no se debe iniciar RCP en un cadáver con signos evidentes de muerte, como rigor mortis, decapitación o livideces. Eso es futilidad, es malgastar recursos y faltar el respeto al cuerpo. También se encontrarán con familias que les muestran documentos de no reanimar en pacientes terminales. Ante la duda, en la emergencia, la norma es iniciar la reanimación hasta que un médico regule o aclare la situación, pero la tendencia ética moderna es respetar la muerte digna y evitar el encarnizamiento terapéutico en el domicilio si la voluntad del paciente era clara y válida. La ambulancia es también un detector de vulnerabilidad social. Ustedes verán violencia de género, maltrato infantil, abandono de ancianos. El Código de la Niñez y el COIP los obligan a denunciar estos hechos. La confidencialidad médica se levanta ante la sospecha de un delito. No se queden callados. Su reporte puede ser la única esperanza para esa víctima, pero háganlo con cuidado, evitando la revictimización. No juzguen, no interroguen como policías, solo registren las lesiones y el estado emocional y reporten a la autoridad competente. En esta era digital, la confidencialidad enfrenta un nuevo enemigo: el celular. Tomar fotos de pacientes, de accidentes morbosos o de placas de autos y subirlas a redes sociales personales, grupos de WhatsApp o TikTok es una violación flagrante a la intimidad y la dignidad humana. Es antiético y es ilegal. La espectacularización del dolor ajeno para ganar likes es una conducta despreciable que no tiene cabida en esta profesión. Tengan una política de tolerancia cero con esto. Lo que pasa en la ambulancia se queda en la historia clínica. Finalmente, hablemos de la relación con otros profesionales, la ética de la colegialidad y la comunicación veraz. Cuando lleguen al hospital y entreguen al paciente, digan la verdad. Si no pudieron intubar, díganlo. Si se les pasó una dosis, repórtenlo. Ocultar sus errores para quedar bien pone en riesgo la vida del paciente porque el médico receptor tomará decisiones basadas en información falsa. Usen protocolos como SBAR para dar un reporte claro y profesional. Y por favor, no hablen mal de otros colegas frente al paciente. Eso solo genera desconfianza en todo el sistema de salud. Para cerrar esta unidad, quiero que se lleven herramientas prácticas. Hemos diseñado un procedimiento para resolver dilemas éticos, el modelo IDEALEC: identificar el problema, determinar la urgencia, evaluar la capacidad, analizar principios, revisar la legalidad, ejecutar y documentar. Úsenlo cuando no sepan qué hacer y siempre, antes de irse de una escena, repasen mentalmente su lista de verificación de seguridad ética. Me identifiqué, pedí permiso, cubrí al paciente, aseguré sus bienes, dije la verdad, llené la hoja, guardé mi celular. Para completar esta inmersión en la praxis ética, es indispensable que abordemos uno de los temas más espinosos y mal interpretados en nuestra profesión: la objeción de conciencia en el transporte sanitario. Ustedes son seres humanos con valores, religiones y convicciones profundas, y la ley reconoce su derecho a no ser obligados a actuar en contra de su conciencia. Sin embargo, y escuchen bien esto, porque es la línea que separa el derecho del delito, la Corte Constitucional del Ecuador ha establecido límites clarísimos.
especialmente en el ámbito de las emergencias. La objeción de conciencia es un derecho individual, no institucional. Es decir, la ambulancia como institución no puede objetar, solo la persona. Pero la limitante crítica es que su objeción no puede vulnerar los derechos fundamentales de un tercero, en este caso, el paciente. Imaginen que son despachados a atender a una paciente que presenta una hemorragia por un aborto en curso y sus convicciones religiosas condenan el aborto. O imaginen que deben atender al conductor ebrio que causó el accidente donde murió una familia y su sentido de justicia les grita que no merece ayuda. En la atención prehospitalaria, a menudo ustedes son la única unidad disponible en el sector. Si ustedes deciden objetar conciencia y no atender o no trasladar a esa paciente o a ese conductor y como resultado la persona muere o se agrava, no están ejerciendo un derecho, están cometiendo abandono de persona y omisión de socorro. En situaciones de riesgo vital, el deber jurídico y ético de socorro prima absolutamente sobre sus convicciones personales. La ética profesional les exige poner entre paréntesis sus juicios morales privados para cumplir con el mandato público de preservar la vida sin discriminación. Si no pueden hacer eso, lamentablemente, la medicina de emergencias no es su lugar. Ahora, quiero darles una herramienta cognitiva concreta para cuando se enfrenten a estos dilemas y no sepan qué hacer. En el manual hemos desarrollado el procedimiento Ideal S para la resolución de dilemas éticos. No quiero que se lo aprendan de memoria para el examen. Quiero que lo usen en la calle. Vamos a desglosarlo con un caso. Tienen un paciente de 17 años, consciente, con una herida de bala en la pierna, que se niega a ser trasladado porque tiene miedo a la policía, pero está perdiendo sangre. Paso 1. Identificar el problema. Separen los hechos de los valores. El hecho clínico es la hemorragia. El valor en conflicto es la autonomía del paciente, no quiere ir, versus la beneficencia, necesita ir, y la legalidad, es menor de edad. Paso 2. Determinar la urgencia. ¿Existe riesgo vital inminente? Sí, es una herida de bala. Puede chocar en minutos. Al confirmar la urgencia, se activa la doctrina de emergencia que nos inclina a actuar a favor de la vida. Paso 3. Evaluar la capacidad. Apliquen el test de orientación. ¿El chico entiende que se puede morir? ¿Está bajo efectos de drogas? Si su capacidad está alterada por el shock o el miedo extremo, su rechazo no es válido. Paso 4. Analizar principios. Aquí la autonomía de un menor en riesgo vital cede ante el deber de protección del Estado. Paso 5. Legalidad. El Código de la Niñez y Adolescencia manda proteger la salud del menor. Paso 6. Ejecutar y documentar. Deciden trasladar, quizás con apoyo policial, y registran todo el proceso de razonamiento en el formulario 002. Y finalmente, custodia. Aseguran la ropa y cualquier evidencia. Este proceso mental, que parece largo, con práctica se hace en segundos y justifica sus acciones ante cualquier juez. Cambiando de tema, pero manteniéndonos en los riesgos actuales, hablemos de la ciberética. Vivimos en la era de la espectacularización del dolor. He visto carreras destruidas porque un paramédico pensó que era genial subir una selfie con un fondo de accidente o compartir la foto de una lesión grotesca en un grupo de WhatsApp de colegas. Entiendan esto, el paciente no es un trofeo, no es un objeto de curiosidad, y su dolor no es contenido para sus redes sociales. La violación de la intimidad es un delito constitucional. El uso de teléfonos personales para fotografiar pacientes debe estar terminantemente prohibido. Si necesitan tomar una foto para fines clínicos, para mostrársela al cirujano de trauma, se hace con el dispositivo institucional, se enseña al médico y se borra o se anexa a la historia clínica digital, jamás se sube a la nube personal. La sanción social y legal por convertir la tragedia ajena en entretenimiento es y debe ser severa. Ustedes son los guardianes de la dignidad del paciente cuando él no puede defenderse. Finalmente, quiero tocar un punto sutil pero devastador: el triaje social. A veces, la presión externa, la prensa o el estatus del paciente nos empujan a atender primero al que tiene corbata o al que grita más fuerte,
relegando al habitante de calle o al que parece culpable. Eso es corrupción ética. La justicia en bioética exige que la única variable para priorizar la atención sea la gravedad fisiológica y la posibilidad de recuperación. Discriminar la atención por la apariencia, el olor, la raza o el tipo de seguro médico no solo viola la Constitución, sino que traiciona la esencia misma de nuestra vocación. Cuando se pongan el uniforme, deben volverse daltónicos a todo lo que no sea la necesidad clínica. Recuerden que la relación interprofesional también es ética. Cuando hagan la transferencia del paciente, el famoso handoff, la veracidad es su obligación. Si cometieron un error, si se demoraron en la escena, si no pudieron canalizar la vía, díganlo. Reportar sus propios errores al médico receptor no es debilidad, es integridad y es seguridad para el paciente. Si ocultan que administraron mal un fármaco para protegerse, el médico receptor tomará decisiones basadas en información falsa y podría matar al paciente. La lealtad siempre es con el paciente, no con su ego ni con el de sus compañeros. Sean honestos, sean precisos y sean humanos. Si logran integrar estos principios, no solo serán excelentes tecnólogos, serán el tipo de profesional que yo quisiera que me atienda si algún día soy yo el que está en esa camilla.